vinculada a la pediculosis, profesor, porque no vaya a ser, digamos, que sea interpretado como... Bueno, me dejo ya de cháchara, muchachos, pónganse, a ver, queremos escucharlos a ustedes y ver, digamos, cómo va aumentando su nivel de análisis, ¿sí? Así que nada, cerramos nosotros el Pickensen y arranquen ustedes. Nosotros, profe, con Chule y Pau, que no apareció hoy, no sé qué le pasó, empezamos con un problema práctico. La pregunta que hicimos de ese problema práctico era si la competencia sirve realmente para enseñar. De ahí partimos y hicimos 2 preguntas problema, que no sé cómo estarán. Se las leo a ver qué dicen. May, La primera es que, fíjate si la podés escribir en el chat, a ver, así la vemos todos. ahí escribo. Dale. Por ahí, chicos, para la próxima clase que se nos ocurrió, digamos, con el profe Rubén, tengan escritas, digamos, sus preguntas en un documento Word, así nosotros le damos la posibilidad de compartir pantalla, ¿sí? Y es por ahí un poquito más ágil. Bien, May, se ve perfecto. ¿Los juegos competitivos nos sirven a los profes de educación física para enseñar en el ámbito educativo? Bien, esa pregunta es para el resto del grupo, no para May, que es la que la formula, ¿sí? La idea es que lo pasen por los ítems de factibilidad a ver cómo la podemos hacer para mejorar. A ver si me puedo organizar mejor. ¿Se escucha lo que estoy hablando? Sí, se escucha. Una pregunta. Analizando esa pregunta, ¿cuáles son las posibles respuestas que va a tener esa pregunta? Esto lo venimos trabajando con César desde las 9 de la mañana. Pero analicen cuáles serían las posibles respuestas a ese interrogante. Profe, ¿puede ser la respuesta que usted hablaba en la clase pasada del sí o el no? Así, pero Sí, como a eso voy. en corto. Porque aparece... Muy bien. ¿Quién habló? Perdón. Joaquín Pacheco. Pacheco, claro, yo voy a eso. Fíjate que esa pregunta va a terminar en un sí y un no. Lo cual va a ser mentiroso la respuesta. Porque si dice que no, ¿por qué las competencias no? Y si dice que sí, ¿por qué? Entonces me parece que no es una pregunta que tenga mucho sentido seguirla. Habría que modificarla, habría que buscarle un sentido a esa pregunta. ¿Se puede poner de última qué tipos de juegos o especificar el juego en tal que sirva para eso, para poder enseñar, por ejemplo? Pero la cuestión es que no termine en sí o no. O sea, que si la pregunta es, ¿sirven los juegos tal para educar? Sí o no, ya no tiene mucho sentido, porque también va a ser complicado. A ver, Sí, busquémosle la entiendo. vuelta. Está buena la pregunta, habría que buscarle la vuelta. El sentido... ¿Podría ser qué ventajas otorgan el trabajar con juegos competitivos en el ámbito, para el profe de educación física en el ámbito educacional en tal área?
Emo. A ver, dale. Lo que pasa es que con César y nosotros dos estamos de 9 de la mañana y medio como que tratamos de no influir mucho, aunque a veces tiramos algunas. Pero traten de ustedes de ir pensando entre ustedes a ver cómo ayudarían a mejorar esa pregunta. A ver, me voy a fijar en el cuadrito. Porque volviendo por ahí a lo que dijo Juan, que conceptualicemos ventajas. ¿Qué es una ventaja? ¿Y cuánto tipo? Porque Juan habló de ventajas en plural. ¿Qué es una ventaja? ¿Se entiende? No quiero que me digan que es una ventaja. Una ventaja. A lo que yo voy es que, digamos, cada palabra que yo digo tiene que tener el sentido justo, ¿sí? Para que sea, digamos, un problema de conocimiento, termine siendo la pregunta. No puede terminar, como dijo Joaquín, ni en sí ni en no, y si yo digo una ventaja, ¿sí? Tengo que agarrar y, de alguna manera, conceptualizar, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero, digamos, con ventaja? ¿Cómo la podríamos seguir mejorando, digamos, a la pregunta? César, ¿se puede así agregar a la pregunta acá en el chat, poner Claro las que sí, correcciones que les haríamos y eso? Ah, ok. claro que sí. Ok. Igual, otro compañero también lo invito a que hable, a que opine. Ahí apareció la Paula. ¿Se puede ampliar en lo que hablaste vos de ventajas, ponerle por ahí ventajas cognitivas como para agregar, para no hacerla tan de un sí o un no, poner qué ventajas cognitivas favorecen los juegos de competición en el ámbito de la educación física? Y si en lugar de ventajas hablamos de beneficios para llevar a cabo la clase o el objetivo, y si hablamos del ámbito educativo, en busca de trabajar los juegos competitivos para generar vínculo en los alumnos, o en los estudiantes en este caso. Si hay si el objetivo fuera trabajar, ¿qué ventajas me permiten, qué beneficios me permiten los juegos competitivos al profe de educación física en el ámbito educativo para la formación de vínculos entre los estudiantes? ¿Podría ser? No sé qué dice el resto. A ver, Juan, le voy a tipear acá en el chat y fíjate si qué más le podés agregar, ¿vale? Dale. No, acá yo intenté más o menos escribirlo, pero... Dale. Profe, a nosotros lo que nos pasó fue que cuando arrancamos a reformular las preguntas, como que le pudimos dar un montón de sentidos. La otra pregunta que puse abajo de esa es otra que formulamos a partir de ese problema práctico. Mai, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. La pregunta problema va orientada a un tipo de edad en específico o solamente es así en general? No, nosotros la planteamos como en general. Ah, ok. Una pregunta, ¿qué es lo que vos querés averiguar? ¿Hola? Sí, para Mayra es la pregunta. La pregunta. Mayra. Okay. Era ver si competitivos servían realmente en la educación para enseñar. Y es así. Porque ahora, cuando lo dije. Bien. Bueno, está bien. Los juegos competitivos, sí, los juegos competitivos están en la currícula, por lo cual uno los puede trabajar. Bien. Entonces, uno puede preguntarse, ¿qué juegos competitivos en la educación en, qué sé yo, sistema educativo primario?
¿Se entiende? O sea, Sí. empezar primero a darle un contexto, porque en el ámbito educativo puede pensar, primaria, secundaria, universidad, es muy grande. Buscar un ámbito, o sea, una población más acorde para el estudio. Y después, los juegos existen, ¿cierto? Bien, entonces ya no lo preguntamos. Es algo que está en la currícula que lo podemos aplicar. Ahora, tu pregunta puede ser, ¿en qué ayuda el tratar los primarios del tercer ciclo de la escuela tal o el distrito tal? Buscarle un orden. Pero la cuestión es empezar a un conocimiento nuevo. Claro. Porque Eso ahí se puede ver, más o menos, o sea, una donde como lo puedo interpretar así, que especificar un poco más. ¿cuál Sí. sería? Porque acá estoy justo con un celular y me estoy recomplicando. ¿Cómo empezaría tu? Se lo dicto la pregunta. ¿Le parece? Dale. ¿Qué beneficios otorga la utilización de juegos competitivos en el ámbito de la educación física? Bien, ahí está bien. Me parece que está mejor encaminado. Por eso yo ahí le O sea, ¿qué agregaría la edad en específico, por ejemplo, si es primer ciclo, sí, segundo ciclo, tercer ciclo. Claro, ahí tendrías que especificar mejor la población y mejor el Ok. tiempo. Sí. ¿Eh? Si estás hablando de este año, de hace 2 años, entonces, ¿qué beneficio? O, antes de poner beneficio, porque ya ahí estaría haciendo un juicio de apreciación, Ujú. uno puede decir, ¿qué otorga? O sea, ¿qué dan los juegos competitivos en el ámbito de educación física? Bueno, ahí le agregás el resto. Pero Puede ser, no pones que... claro, ¿qué cualidades potencia vendría a ser la utilización o mejora? ¿Qué cualidades mejoran la utilización de juegos competitivos? Así, más o menos. Buscarle algo que no tenga algo que vos lo estás calificando como algo bueno o malo, Ok. vos, o sea, porque también uno puede deducir que la competencia es mala, ¿cierto? Y que la forma que uno trabaja es mala, entonces no es un beneficio. Entonces, ¿qué aportan los juegos competitivos en el segundo ciclo de las escuelas de Neuquén? Ejemplo, digo así. Okay. Sí, entendí. Porque Empezar a buscar un poquito... para Joaquín y para Mayra, si decimos beneficios, también estamos en el mismo tema que con las ventajas. ¿Sí? Por ahí, digamos, cada vez ir siendo como más puntilloso, ¿sí? Y elegir, digamos, por ahí, si se quiere, un aspecto actitudinal a trabajar. Se me ocurre así, pensando, digamos, en voz alta, qué sé yo, digamos, en el tema de, por ejemplo, la resolución de conflictos, o la toma de decisiones, o la comunicación. O una cualidad psicomotora también puede ser. Puede ser, digamos, una cualidad sensoperceptiva, ¿sí? O una capacidad motriz, pero ahí ya no, como que nos estamos, está bien. El sentido es ir achicando e ir buscando, ¿sí? Que me sea posible, digamos, de investigar. ¿Se entiende? Porque si es muy amplio, ¿sí? A mí no me va a alcanzar el tiempo para hacer la investigación. Sí, entiendo eso. O sea, tiene que ser bastante puntual, pero a la vez tiene que tener un cierto, margen de investigación posible en un tiempo, para que no sea tan amplio. Claro. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Chicas? Yo no es pregunta, profe, pero en base a lo que íbamos charlando, intenté ir escribiendo acá en el cuaderno que tengo al lado la pregunta con las modificaciones que le íbamos haciendo. ¿Cuál? ¿La de May? Sí, la de Mike. Aunque no sé si es lo que las chicas vieron. O sea, si las chicas
se plantean como problema, aunque No, sí como ejercicio, Juanpe, como no, para ir armando. eso no importa porque la idea es darle, digamos, como más herramientas a las preguntas de las chicas, para que las chicas también vayan haciendo evolucionar su investigación. Porque el tema de la competencia, ¿sí? Competencia, digamos, como juego competitivo, es súper, súper, súper interesante en la escuela. Lo que pasa es que también, digamos, hay que saberlo llevar, ¿sí? El tema por ahí de la aplicación de la competencia. Porque si uno no lo sabe llevar, puede ser, digamos, que tampoco, digamos, sea una cuestión que contraste, digamos, con mi hipótesis, porque yo por ahí estoy persiguiendo de que verdaderamente sirve, que genera aprendizaje, si en la clase, digamos, que estoy investigando, los chicos se terminan peleando después de cada juego. Adelante, Juan, siga. Se me ocurrió poner qué características ofrece el trabajo de los juegos competitivos a los profes de educación física en el ámbito de la educación, con el objetivo de formar vínculo entre los estudiantes del nivel primario en el primer ciclo del año 2020. Como para cumplir con lo que hablamos con los chicos, o sea, que queda muy larga, pero cumple con todo esto que recién veníamos hablando, creo yo. Igual, Juan, como que redundase en lo que mencionamos anteriormente de los beneficios. O sea, es a ver, el propósito como que es el mismo, solamente que por ahí le agregás, no sé, capaz que estoy pifiando, le agregás el tiempo en el que en lo que hace la investigación, pero sigue igual la pregunta, ¿qué beneficios o qué características otorga? Creo Claro, que pero desde el no lado sé de lo que veníamos hablando recién, no parece ser lo mismo ventaja que beneficio, y capaz que tampoco es lo mismo beneficio que característica. Entonces, capaz que explicándolo así en la pregunta das a entender, no aplicás un juicio de valor, pero sí lo que te interesa es lograr identificar de qué manera influye el trabajo de los juegos competitivos en ya un ambiente determinado, un grupo determinado y un tiempo determinado. Sí, puede ser. También uno puede suponer que el aporte es negativo. También. Entonces ahí lo pones, manejás el tema de aportes como que puede ser algo que no es lo que vos esperás que te digan. O sea, vamos a ver, a mí me gustan los deportes en la escuela, pero capaz que uno hace una investigación y yo digo, esos aportes, una que esos aportes son, al contrario, no son buenos aportes, pero aportan algo, aportan, qué sé yo, como decía César, que los chicos se peleen, que los chicos se discriminen. Bueno, entonces, el aporte no es un beneficio a veces, el aporte es un aporte, puede ser bueno o malo. Ahí quizás estamos encarando ese tema. Claro, pero en este caso, si hablamos de características, creo que no estamos aplicando el juicio de valor que estábamos aplicando en la palabra de beneficio. O sea, damos a entender... bueno. Por eso, es lo que decís vos, yo comparto lo que vos decís. Cuando yo digo aportes, no estoy diciendo que los aportes sean buenos o malos, no digo qué beneficios, no digo como que un beneficio como algo bueno. Cuando nombro aportes, ¿qué aporta? Y no aporta mucho, no aporta nada, aporta cosas malas. Yo voy a eso, en esa palabra de aportes. Por eso, comparto lo que vos decís. ¿No es, Juan? Ok. ¿Me escuchó? sí, Mario. Yo la intenté reformular a la pregunta, no sé si está bien redactada, pero puse, ¿cómo los juegos competitivos nos sirven en el desarrollo socioafectivo a la hora de enseñar en el ámbito educativo de la educación primaria? No sé si se entendió o lo escribo acá abajo. Escribílo, Marito, en el chat. Bueno,
De todas maneras, digamos, mientras Mario va escribiendo, ahí volvemos a entrar por ahí en un universo, ¿sí? Que nosotros no decimos que no esté buena la investigación, pero lo que es nivel primario ya es muy amplio y no está por ahí terminada de sectorizar la pregunta si es el ámbito primario de Neuquén, de Plotier, de Centenario, de la provincia de Neuquén, de la Patagonia, de Argentina. ¿Se entiende? Las preguntas, problemas les van a quedar muy largas, pero le van a quedar, digamos, describiendo exactamente hacia donde yo quiero ir. Profe, y a la segunda pregunta que planteamos nosotras, ¿le Sí. estaría faltando como poner puntualmente en dónde? Las ¿O competencias no? aprendidas en la formación del profesorado de educación física se ven aplicadas en las clases de educación física. ¿Esa? Y esa. Pero ahí es medio como que entras en la misma zona de la primera pregunta, porque no habla, digamos, por ahí de un porcentaje que a vos te defina, qué sé yo, el 70% sí, el 30% no, es como que eso va a terminar también, o terminaría en un sí o en un no. Digamos, la pregunta filosóficamente está súper, y sobre todo por ahí a los profes que nos gusta la didáctica, la pedagogía, está súper, pero habría que, digamos, reacomodar, digamos, la pregunta. Especificar más sería. Claro, especificar más aún. Ah. Cómo los juegos competitivos nos sirven en el desarrollo socioafectivo. Acá, digamos, lo que escribió Mario, por ahí estaría bueno, digamos, que puedan opinar un poquito acerca, digamos, de las cosas que se ven acá. Yo recién lo escuchaba y sí le falta un poco de aclarar en un tiempo y un espacio más definido. Y también, para agregar, ¿no? También el rango de edad o el tipo de edad evolutiva a la que se quiere apuntar. Por eso, porque quizás no es lo mismo trabajar lo competitivo en primer ciclo, primero o segundo grado, que trabajar lo competitivo en sexto o en tercer ciclo. Quizás también, ahí también tendríamos que ver cuándo están más maduros los chicos para trabajar la competencia. Aunque siempre cuando jugamos a la mancha también competimos. Pero bueno. Sí, es más difícil de evaluar, digamos, en primer ciclo, donde se realizan, digamos, otras características de juego, ¿no? Mucho, digamos, el nene de primer ciclo, digamos, no, o no sabe o no le interesa, o realmente, digamos, todavía no está preparado cognitivamente para operar, digamos, a nivel de la competencia. Teniendo en cuenta que el tema, digamos, de la educación, digamos, predeportiva empieza en cuarto grado, como cuestión, digamos, predeportiva, digamos, todavía no específica, sino a nivel general. Entonces, ahí es como que también, digamos, que esto sirva como para que, digamos, si bien el sentido está bueno, tengo que empezar, digamos,
achicado en el sentido, digamos, de que sea humanamente posible de que ustedes saquen este trabajo, digamos, para septiembre. Y teniendo en cuenta las nuevas características de la educación hoy por hoy, va a ser muy difícil entrar, digamos, a evaluar un patio, entrar a observar, entrar como que vamos a tener que también hacer jugar la pregunta en el sentido, digamos, de los tiempos que estamos viviendo. Profe, ¿Sí? hola a todos y a todas. Yo no hablo mucho porque estoy mareada y estoy entendiendo de a poco, pero sí, Está muy bien. está superando. Pero entendiendo. Me surgió ahora una pregunta más puntual, que es ¿qué tanto se debe achicar una pregunta? O sea, Bien. ¿qué tan puntual tiene que ser? Tipo, Bien. no sé, Una la consulta. pregunta. Sí. Pensá, si yo a vos te digo juego competitivo, ¿qué juego te imaginas? La mancha que recién dijeron, por ejemplo. Bien, una mancha, y yo puedo pensar en un partido de fútbol. Ujú. Quizás cuando decimos cosas, yo pienso en una cosa y vos pensás en otra. Entonces quizás ahí es donde decimos que tenés que ser más puntilloso. Claro, Ejemplo, cuando yo formulo una pregunta, pongo, no sé, la mancha me genera algún beneficio para los chicos de primero D de la escuela 205. Así tiene que ser la pregunta, por ejemplo. o ponele, yo estaba pensando, ¿qué aportan los predeportivos al segundo ciclo? Porque una cosa es lo que se refiere a competencias. Entonces yo ya estoy pensando en predeportivos, no en cualquier competencia. Yo pienso, esto es lo que yo pienso, que el que quiso hacer esa pregunta está encaminado a lo que son las competencias de los deportes. Si los deportes competitivos son buenos para trabajar en la escuela primaria. Me parece que la pregunta que viene por ahí, lo que no está claramente formulada para llegar a eso. Ujú. No sé si el que hizo la pregunta va encara por ese lado. Sí, no sé. ¿Quién hizo la pregunta? Perdón. ¿Quién escribió la pregunta? El grupo de las chicas. El grupo de Bueno, Mike. las chicas, Sí. por eso, acá las chicas tendrían que aclararnos qué es lo que quieren averiguar. Ejemplo, ¿a qué llaman actividades competitivas? Definir eso, porque no es lo mismo un partido de fútbol que una mancha. ¿Mm? Entonces, bueno, tratar de definir qué es lo que quieren averiguar. ¿Se entiende, Julie y Mai por ahí, que estaban ahí en las últimas conversaciones? Es un poquito la idea, ¿sí? Por ahí la pregunta va a quedar un tanto extensa, larga, pero le tengo que poner, digamos, nombre y apellido a esto que decíamos, ¿no? ¿En qué, digamos, porcentaje o en qué, digamos, cualidad actitudinal, en qué punto actitudinal o en qué punto senso perceptivo o en qué punto se entiende eso por un lado y después ver bien claro el tema de la población, a qué población va dirigida, porque no es lo mismo un alumno, en el nivel primario tenemos alumnos de 6 años o a veces de 5 años a 13 años, es una distancia planetaria, imposible por ahí, digamos, de abordar, digamos, alguna problemática de este tipo. No es que no se pueda, pero, digamos, le llevaría realmente años llevar esto. Y después, el tema, digamos, del tiempo, ¿sí? ¿En qué tiempo y en qué espacio? Porque la escuela primaria, esto es lo que volvemos a decir, también habría que ponerle una zona, ¿sí? Cuanto más... Un ejemplo, chicos. Yo trabajaba en el distrito C del Progreso de Neuquén Capital, ¿cierto? Y nosotros, en el segundo ciclo, trabajábamos los predeportivos. Quizás la investigación de ustedes puede ser esa. ¿Por qué los profes del distrito C trabajan? ¿Cuál es la motivación que tienen los profes
del distrito C de trabajar los predeportivos en el segundo ciclo. Y ahí sí podrían hacer una investigación, porque de última son como máximo 10 profes que hay en ese distrito. Uno puede hacer una entrevista a cada uno de los profes, lo llama por teléfono, le hace una entrevista y se puede hacer en estos momentos. ¿Qué sé yo? Cosas que uno piensa de lo que uno ha trabajado. Se averigua en qué distrito se trabajan las competencias y preguntarle a esos profes por qué piensan que está bueno trabajar la competencia en la escuela primaria. Profe, ¿se me escucha? Hola. Sí, Sí, se corta, dale. se va a cortar la comunicación. La seguimos por